Hola, soy Sergio Torres Arcelluz, astrofísico, y en este video les explico qué es el Big Bang y qué sabemos sobre el origen del universo. Comenzamos haciéndonos esta pregunta: ¿cómo ganamos conocimiento del universo? Por miles de años, la curiosidad del humano por los asuntos del universo engendró mitos basados en especulación y mantenidos por la autoridad de un líder religioso o político. Hace 2600 años, Tales de Mileto desarrolló una fórmula diferente a los mitos para explicar los fenómenos naturales, promoviendo la idea de que se puede razonar para hallar causas naturales a fenómenos naturales. Tales de Mileto predijo y explicó correctamente el eclipse del 28 de mayo del año 585 AC, liberando los fenómenos naturales de la intervención de deidades improbables. Tales de Mileto sembró la semilla de la ciencia. Con respecto al universo en su totalidad, solo apenas hace 90 años comenzamos a responder a las preguntas fundamentales de una manera sistemática y basados en ciencia empírica. Vivimos en una época privilegiada, porque en los miles de años que llevamos persiguiendo respuestas a las preguntas fundamentales del cosmos, hoy, por primera vez, contamos con observaciones, mediciones y datos experimentales que han permitido elaborar una cosmología científica. Hoy tenemos una teoría sobre el universo que explica exitosamente todas las observaciones astronómicas que se han hecho del universo a grandes escalas de espacio y de tiempo. La teoría del Big Bang dice que el universo tuvo comienzo hace 13.800 millones de años, que el universo se expande, que en el pasado el universo era caliente y denso y estaba compuesto de un plasma primordial de partículas elementales a partir de las cuales se forman los planetas, las estrellas y las galaxias que hoy observamos en el firmamento. En lo que sigue vamos a hacer un resumen de las 7 observaciones astronómicas más importantes que dan sustento a la cosmología moderna. Para este fin vale la pena familiarizarnos con algunos de los proyectos claves. Hoy la cosmología es una ciencia empírica, es decir, fundamentada en datos y observaciones astronómicas. Por esa razón, esta presentación hace énfasis en resultados experimentales. El fondo de radiación electromagnética proveniente del Big Bang fue observado desde el espacio por 3 satélites, el COBE, el WMAP y el Planck. El proyecto COBE, del inglés para Explorador del Fondo Cósmico, de la NASA, observó la radiación cósmica de fondo durante 4 años, a partir de 1989. El proyecto WMAP, o sonda Wilkinson, de la NASA, observó la radiación cósmica de fondo durante 9 años, del 2001 al 2010. El proyecto Planck de la Agencia Espacial Europea fue lanzado al espacio en el año 2009 y está haciendo mediciones precisas de la radiación cósmica de fondo. El proyecto SDSS, Mapeo Digital Sloan, lleva 5 años de observaciones midiendo la distancia a galaxias y cuásares lejanos para ensamblar el mapa más completo que se ha hecho del universo a escalas grandes, escalas cosmológicas. El proyecto ALMA, Conjunto Milimétrico de Atacama, es un conjunto de 66 radiotelescopios sensibles a longitudes de onda milimétricas que opera desde el desierto de Atacama, en Chile, y que está observando el pasado del universo, cuando las primeras galaxias se formaron después del Big Bang. Hay muchos otros proyectos, igualmente importantes. Estos 5 proyectos, sin embargo, se destacan por los inmensos aportes que hicieron o están haciendo al entendimiento del cosmos a grandes escalas, tanto espaciales como temporales, es decir, hacia el pasado. Al comienzo del siglo XX, el universo era solo una galaxia. Conocíamos las estrellas, los planetas, el Sol, la Tierra, algunos objetos astronómicos menores, y también se habían conocido las nebulosas espirales, unas fuentes de luz difusa, como nubes, que no se sabía si eran galaxias separadas a la nuestra o nubes de gas en nuestra galaxia. En 1923, el astrónomo americano Edwin Hubble, usando el telescopio más potente de la época, el telescopio de 100 pulgadas de Monte Wilson, identificó una estrella tipo cefeida variable en Andrómeda, la cual le permitió medir la distancia a Andrómeda y así pudo demostrar la existencia de galaxias más allá de la nuestra. Con esta observación se resolvió el dilema de las nebulosas espirales. Más adelante, en 1929, Hubble descubrió la expansión del universo.
Las observaciones de Hubble mostraron que las galaxias se mueven alejándose de nosotros. Pero eso no es todo. Lo más espectacular es que Hubble pudo determinar que la velocidad a la que las galaxias se alejan aumenta de acuerdo a la profundidad donde se encuentran. Con las observaciones astronómicas de Hubble queda establecido que el universo está en expansión, es decir, la distancia entre cualquier par de galaxias aumenta con el tiempo. Los primeros trabajos sobre la teoría del Big Bang en 1930 por George Lemaitre y en la década 1940 al 50 por George Gamow, en gran medida se dieron para dar explicación a la expansión del universo. La expansión del espacio continúa siendo un tema de interés. El Premio Nobel de Física del 2011 fue otorgado a los astrofísicos Brian Schmidt, Paul Perlmutter y Adam Ries por su trabajo mediante observaciones de las explosiones de estrellas supernova tipo 1A que demostró que la expansión del universo se está acelerando. Esta gráfica presenta la historia de los resultados de las mediciones de la rapidez de expansión del universo, desde los primeros datos de Hubble de 1929 hasta los datos más recientes obtenidos por el WMAP y Planck. Medir la velocidad de la expansión ha sido una actividad de mucho interés, como pueden verlo por el aumento en la cantidad de los experimentos. El interés por este dato se debe a que la rapidez de la expansión del universo determina la edad del universo, con los resultados más recientes que indican que hoy la velocidad de la expansión es de 20.8 km por segundo por cada millón de años luz de profundidad. Hasta donde llega la observación, se ha podido determinar que la edad del universo, es decir, el tiempo transcurrido desde el Big Bang hasta hoy, es de 13.800 millones de años con un error de apenas 0.3%, lo cual es maravilloso. ¿De qué está hecho el universo? La fórmula del universo, por lo menos la parte visible del universo, porque también hay materia oscura, es muy sencilla. Todo lo que vemos está compuesto de hidrógeno y helio. Ya desde 1925, con el trabajo de la astrónoma inglesa Cecilia Payne, se pudo determinar que las estrellas y galaxias están hechas del mismo material, 75% hidrógeno, 25% helio. La proporción de abundancias, 75% hidrógeno, 25% helio, fue una predicción de la teoría del Big Bang. Una realidad fascinante de la astronomía es que cuando vemos una estrella, estamos observando el pasado. La luz de esa estrella se propaga a una velocidad finita. La estrella más cercana al Sol, Próxima Centauri, está a una distancia tan grande que la luz se demora 4,2 años en llegar a nosotros a la Tierra. Por eso se dice que la distancia es 4,2 años luz. Es justamente el hecho de que estamos observando el pasado lo que nos permite estudiar el pasado del universo. En esta imagen astronómica obtenida por el telescopio espacial Hubble, estamos observando galaxias a profundidades hasta de 9.000 millones de años luz. Cuando se contrastan las predicciones teóricas del modelo del Big Bang sobre la abundancia de elementos ligeros, hidrógeno, helio, deuterio, litio y berilio, con las observaciones astronómicas, podemos ver que los datos coinciden con las observaciones. Las curvas representan la abundancia relativa de los elementos en función de la densidad de materia bariónica, protones y neutrones en el universo. En la gráfica, las predicciones se presentan con las curvas en color negro. Las observaciones directas de abundancias se muestran en las bandas de color azul. No solamente se encuentra que las predicciones teóricas coinciden con las observaciones directas, también es importante notar que los resultados también son consistentes con los resultados del proyecto WMAP de la NASA, que se obtienen a partir de las mediciones de la radiación cósmica de fondo. Esta consistencia es impresionante y sirve para validar la teoría del Big Bang. Mencionamos que en las imágenes astronómicas vemos el pasado del universo. Las imágenes observadas por un telescopio recogen la luz que lleva viajando por millones de años. En esta imagen del telescopio espacial Hubble observamos la luz amplificada por una lente gravitacional de una galaxia a una distancia de 13.000 millones de años luz. La luz que vemos fue emitida en una época entre 400 y 600 millones de años después del tiempo cero. Con este tipo de observaciones sabemos que el universo en el pasado era distinto. El universo evoluciona. En el pasado el universo era más caliente y denso. Las primeras galaxias son pequeñas y no bien formadas. Las galaxias estaban conformadas por estrellas más brillantes y masivas, carentes de elementos químicos pesados. En las mayores profundidades se observan cuásares, mas no en las regiones cercanas. Todas estas observaciones son consistentes con las predicciones de la teoría del Big Bang. Con observatorios programados para hacer mediciones automatizadas de distancia a galaxias lejanas, el proyecto Sloan y el proyecto 2DF están ensamblando los mapas más completos que se han realizado sobre la distribución de las galaxias en el espacio.
Con estos mapas se observa, como se puede ver en la imagen, que las galaxias en promedio se distribuyen uniformemente a gran escala, pero también se observa que esa distribución no es perfectamente uniforme. Las galaxias tienden a agruparse en estructuras de cúmulos y supercúmulos de galaxias. En esta imagen aparece el mapa realizado por el proyecto 2DF. Se midieron los espectros de 245.000 objetos, galaxias, pero también cuásares. Se obtuvieron desplazamientos rojos para 221.000 galaxias. La gráfica incluye 63.000 galaxias. Se observan grandes acumulaciones o grupos de galaxias que tienden hacia un tamaño preferencial de 500 millones de años luz. Hasta aquí hemos visto 4 resultados experimentales que dan validez a la teoría del Big Bang. 1. El universo se expande y tuvo origen hace 13.800 millones de años. 2. El universo era caliente y denso en el pasado. 3. El universo, por lo menos la parte visible, está compuesto por 75% hidrógeno y 25% helio. 4. La distribución de galaxias en el universo exhibe patrones de estructuras de cúmulos y supercúmulos de tamaño promedio de 500 millones de años luz. Entramos ahora a revisar los 3 resultados experimentales restantes, todos ellos relacionados con la radiación cósmica de fondo. La radiación cósmica de fondo es la energía electromagnética, es decir, ondas de luz o de radio de microondas, dependiendo de la longitud de onda, que estaba presente en los primeros momentos del universo cuando se dio el Big Bang. Debido a la expansión del universo, que dilata las longitudes de onda de la radiación, ese fondo de radiación aparece hoy en la parte del espectro electromagnético correspondiente a las microondas. Este fondo de microondas fue detectado por primera vez en 1964 por los radioastrónomos Arno Penzias y Robert Wilson con la antena de radio que aparece en esta foto. Uno de los resultados experimentales en la cosmología más impresionantes es esta curva obtenida por el proyecto COBE de la NASA. Aquí vemos la curva de la distribución de energía de la radiación cósmica de fondo. La curva teórica está representada con la línea negra. Los datos del COBE de la NASA aparecen representados por los cuadrados pequeños que se superponen casi perfectamente a la curva teórica. De esta observación se deduce que la temperatura de la radiación cósmica de fondo es hoy 2,72548 más o menos 0.00057 grados Kelvin. Nótese la precisión. Quiere decir que en cada centímetro cúbico del universo hay 422 fotones que estaban haciendo parte de la sopa de partículas en el plasma primordial al comienzo del universo. Esta es una visualización de la temperatura de la radiación cósmica de fondo en cada punto sobre la esfera celeste. Los colores, que son falsos, representan pequeñas desviaciones de la temperatura por encima y por debajo del valor promedio. Como pueden ver, aparecen unos patrones de manchas en estos mapas. Estas manchas tienen un tamaño característico de 0,6 grados y fueron predichas tanto su presencia como su tamaño por la teoría del Big Bang. En esta imagen se presenta el mapa de la radiación cósmica de fondo obtenido por el proyecto WMAP de la NASA y el proyecto Planck de la Agencia Espacial Europea. Para entender qué es exactamente lo que contienen estas imágenes, vean mi video, La radiación cósmica de fondo, en este canal. Hemos completado una breve revisión de la evidencia experimental que sustenta la teoría del Big Bang. Para resumir, los 7 resultados experimentales más importantes son: 1. El universo se expande y tuvo origen hace 13.800 millones de años. 2. El universo era caliente y denso en el pasado. 3. El universo, la parte visible, está compuesto por 75% hidrógeno y 25% helio. 4. La distribución de galaxias en el universo exhibe patrones de estructuras de cúmulos y supercúmulos de tamaño promedio de 500 millones de años luz. 5. Existe un fondo de radiación conformado por la luz que estaba presente en el Big Bang. 6. La distribución de energías de la radiación cósmica de fondo corresponde a la de una fuente en equilibrio termodinámico con una temperatura de 2,725 grados Kelvin. 7. La radiación cósmica de fondo está caracterizada por pequeñas anisotropías o desigualdades en la temperatura que se manifiestan a una escala de 0,6 grados. Con estas bases empíricas emerge un modelo del universo, su origen, su evolución, que explica de manera coherente todas estas observaciones. Las teorías científicas son invenciones de la imaginación. No es muy productivo pensar en que una teoría científica es falsa o verdadera. Lo importante es que la teoría explique las observaciones, que haga predicciones que se puedan contrastar con datos experimentales y que se conozca el dominio de validez de la teoría. A continuación, exploraremos aspectos importantes de la coherencia de la teoría del Big Bang.
Uno de los aspectos más poderosos de la teoría del Big Bang es que explica coherentemente la aparición de estructuras de cúmulos en la distribución de galaxias y al mismo tiempo la aparición de las anisotropías en la radiación cósmica de fondo. De hecho, en la teoría del Big Bang, estos dos observables tienen el mismo origen. Las perturbaciones en el plasma primordial durante los primeros 380.000 años de la historia del universo eran compartidas por igual entre la radiación y la materia. Esto ocurre porque la radiación a esas energías tan altas se comporta como partículas, los fotones, que sufren colisiones continuamente con los electrones libres que se encuentran en el medio. A los 380.000 años, la temperatura baja lo suficiente para permitir la formación de átomos neutros de hidrógeno y helio, con lo cual los electrones libres desaparecen. La luz ahora viaja libremente, el medio se vuelve transparente y las fluctuaciones en la materia y la radiación quedan como semillas que evolucionan separadamente para el fondo de radiación y para la materia. En el caso de la radiación, estas semillas se manifiestan en las anisotropías de la radiación cósmica de fondo. En el caso de la materia, estas semillas se manifiestan en las estructuras de cúmulos y supercúmulos de galaxias. Una impresionante confirmación de este mecanismo es que las mediciones de las escalas a las cuales ocurren los supercúmulos de galaxias por un lado y las mediciones de las escalas en las que se manifiestan las anisotropías en la radiación cósmica de fondo por otro lado coinciden perfectamente con las predicciones teóricas. A partir de las ondas acústicas presentes en el plasma primordial en los primeros 380.000 años de historia del universo, la teoría predice que estas fluctuaciones del plasma deben aparecer como anisotropías a escalas de 0,6 grados en los mapas de la radiación cósmica de fondo y al mismo tiempo, pero separadamente, deben aparecer en estructuras de supercúmulos de galaxias de tamaños del orden de 500 millones de años luz. Es maravilloso que estas predicciones específicas han sido comprobadas con alta precisión con los datos de radiación cósmica de fondo del WMAP, del Planck y con los mapas de galaxias del Sloan, tal como aparecen en las gráficas que se muestran con las curvas de distribuciones estadísticas de cúmulos de galaxias y de manchas en los mapas de la radiación cósmica de fondo. El modelo cosmológico se describe con tan solo 6 parámetros. Estas curvas se usan para derivar los parámetros del modelo cosmológico. En este diagrama se resume el conocimiento actual que tenemos sobre el universo. El modelo estándar de la cosmología, que se llama el modelo lambda-CDM, se expresa con solo 6 parámetros. Los primeros 3 indican las características de las perturbaciones en el plasma primordial, que son responsables de la formación de supercúmulos de galaxias. Los siguientes 3 indican la densidad de materia visible en el universo, es decir, la materia de la que están hechas las galaxias. También la densidad de materia y de energía oscura en el universo. La materia oscura es la materia que proporciona la fuerza de gravedad necesaria para amarrar a las galaxias y los cúmulos. De lo contrario, no se podrían mantener unidas. La energía oscura es el agente responsable de la aceleración de la expansión. Sabemos muy poco sobre la naturaleza de la energía oscura. Es un tema que se está investigando con mucha intensidad. Como reflexión final, proponemos examinar el contexto de lo aprendido. Este diagrama refleja el conocimiento que tenemos del universo. La teoría cuántica explica los fenómenos que ocurren a nivel atómico y nuclear. Es la teoría más precisa que los humanos han inventado. Goza de un sustento experimental de 90 años en los que todos los experimentos han comprobado las predicciones de la teoría. Para dar un ejemplo del nivel de precisión de la teoría cuántica, mencionamos el caso de la magnitud del campo magnético asociada con el electrón que se ha comprobado experimentalmente a una precisión de 10 cifras significativas, como aparece anotado en la gráfica. Por otro lado, en el mundo de los objetos astronómicos donde la gravedad es la fuerza dominante, tenemos la teoría general de la relatividad de Einstein. Esta teoría, igualmente, hace predicciones muy precisas. De no ser por los cálculos relativistas, no funcionaría el sistema de posicionamiento geográfico satelital o GPS, que depende de relojes atómicos a bordo de satélites. Para sincronizar el tiempo medido por los relojes a bordo de los satélites del sistema de GPS, es necesario hacer una corrección de 7,2 microsegundos por día debido a efectos de la relatividad especial y una corrección de 45,9 microsegundos por día debido a efectos de la relatividad general. La teoría del Big Bang se construyó sobre la teoría cuántica y la relatividad de Einstein. Aún no tenemos una teoría que se aplique a escalas subatómicas donde los efectos gravitacionales son comparables en magnitud a las fuerzas nucleares. Es por eso que no tenemos una teoría que explique las condiciones iniciales al momento del Big Bang. Las teorías científicas son invenciones de la imaginación que sirven cuando hacen predicciones que son contrastables con datos experimentales. Las teorías científicas no son falsas o verdaderas. Lo importante es conocer el dominio de validez de las teorías.